Hola hermanos, Dios les bendiga y les guarde, nuestro Elohim. Queremos compartirles en este día un tema que se llama, sobre todo para las personas que no están muy familiarizadas con la manera de pensar y actuar de aquellos que viven por medio de la palabra. Les vamos a explicar en este día por qué nosotros seguimos al verdadero y confiamos en la verdad, ¿verdad? Ese es nuestro tema. Nosotros seguimos al verdadero y confiamos en la verdad. Sí. Tema, ¿confiamos? Ajá. ¿Confiamos en? Seguimos al verdadero y confiamos en la verdad. Tema, ¿confiamos? Bueno, vamos a empezar con Lucas 2:11. Padre, en el nombre de Yeshua, que sea tu santo Ruach HaKodesh, lo que nos esté, Señor, ayudando en este día a entender tu palabra. Abre nuestra mente, ayúdanos, Señor, a entender, y sobre todo a las personas que vayan a ver este material, Señor, logren comprender por qué nosotros, Señor, no vamos en pos de dioses ajenos, extraños, sino que confiamos únicamente en ti, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de David, de los profetas, Señor. Y por eso es que nosotros no nos dejamos arrastrar en la corriente del mundo, Señor, sino que tratamos de guardar nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga, fieles a la palabra del Dios vivo y poderoso. Lucas 2:11 dice: ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Entonces, fíjense, desde ahí, desde el Evangelio de Lucas nos dice: porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso nos ha nacido un Salvador, ¿verdad? No dice, se ha creado la religión verdadera. No dice así, dice, el Salvador. Un Salvador es lo que necesitamos, no un movimiento religioso, porque de esos está llena la tierra, ¿verdad? Juan 4:24, vamos a leer Juan 4:24. Y ahí en Juan 4:24 dice: porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. No por una serie de ritos externos, sino debe de ser una convicción interna la que nos lleva a adorarlo. Obediencia sobre todo a su palabra, a Él. ¿Sí? Dice, a la gente del mundo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos, lo que por medio de la palabra hemos logrado entender. Lucas 20:21. Fíjense, aquí le hablaba un rabino de los del Sanedrín y le decían, y ellos le preguntaron diciéndole: maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente. Eso le decían a Yeshua. Y no haces acepción de personas, sino conforme a la verdad enseñas el camino de Dios. Ya ves, nosotros, ¿por qué confiamos únicamente en el Mashiach, en el Mesías, en Yeshua, en Jesús? Porque Él nos enseña conforme a la verdad del camino de Dios, no conforme a tradiciones, ritos, creencias, tu propia opinión, lo que tú crees que mejor le agrada a Dios. No, por eso es que nosotros sí nos detenemos ante prácticas que están fuera, ¿verdad?, de que a Dios no le agradan. Entonces,
¿Por qué nosotros confiamos en Él? Porque sabemos que en Él hay vida eterna, ¿verdad? En el conocimiento de Dios el Padre y de Yeshua. Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Verdad? Eso para nosotros, el entender quién es el autor de todo esto que nos rodea, quién es el que nos conformó a nosotros como humanos, ¿verdad? Es eso lo que le da sentir, quita temores, nos alienta a continuar hacia el frente, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros confiamos en Dios, solamente en Él, porque su palabra es veraz, profética. Segunda de Pedro 1:19. Y dice, también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Entonces, por eso es que nosotros no nos creemos de cuentos, de fábulas, ¿verdad? Nosotros confiamos en lo que dice la palabra, esperamos en lo que dice ahí, en su cumplimiento, ¿verdad? Isaías 48, porque lo que opina el hombre, lo que dice, esas ideologías temporales, pronto pasan de moda, ¿verdad? Pero por ejemplo nosotros que confiamos en Dios y confiamos en su palabra, podemos estar seguros que lo que nos dice de antemano va a cumplirse en un futuro. Isaías 48, ¿verdad? Bien, vamos a ver 48. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Es por eso que nosotros no dudamos en seguir por el sendero por el que nos lleva. Los del mundo pueden cambiar de opinión en una corriente, en una idea en la que se metieron y abandonan, porque al final ven que no tienen nada asegurado. Por donde iban no era confiable. En el conocimiento de la palabra de Dios, Él nos instruye en cuanto a sus tiempos establecidos para las fiestas santas, el porqué de cada elemento de nuestro universo y mundo, ¿verdad? El por qué corremos en sus caminos, el porqué de ciertas circunstancias que acontecen a los que le aman, el por qué son cortados los malvados, los rebeldes, los que se niegan a acercarse y ponerse a cuentas con Él, el por qué no debemos temer a las señales que dan los cielos, que aparezcan en los cielos, las catástrofes naturales. En el pasado los hombres, las culturas, hasta les rendían culto, pensando que eran dioses, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todos esos, pues, son fenómenos naturales que tienen que pasar, ¿verdad? Porque así es la naturaleza. Dios nos ha dado a conocer misterios que permanecieron ocultos y aún así lo son para aquellos que le dan la espalda al Señor. Ellos sí siguen en esa ignorancia, pero nosotros no. Ejemplo, Noé y el diluvio, ¿no? Moisés y las plagas. Ellos no podían entender que esto iba de parte de Dios, las plagas. Por eso el corazón de Faraón era duro, ¿verdad? ¿Qué pasó con los que viven pecando? ¿Qué pasó con los que mueren? Ignoraron esto, ¿verdad? No confiaron en el verdadero ni en la verdad. Por eso están muertos, por eso fueron cortados antes de sus tiempos. Dios dijo que
que nos iba a levantar un profeta como Moisés. Es por eso que nosotros confiamos en el Salvador, en Yeshua. Hechos 3:22. Dice, Moisés anunció a nuestros antepasados, ¿verdad? El Señor, vuestro Dios, dice, hará que salga de entre vosotros un profeta como yo. Obedecedle en todo lo que les diga. ¿Ya ven? Por eso es que nosotros obedecemos a Dios. ¿Sí? También Dios nos dio su espíritu. Y nos iba a hablar Dios a través de revelaciones y de verdad. También tenemos la Biblia, la Tanaj, la Torá, la cual nadie puede contradecir. Gálatas 1:12. Y allí nos dice la palabra en Gálatas 1:12. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo dio a conocer. Mismo Señor se dio a conocer en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Se manifestó, su salvación llegó a tiempo, nos rescató, ¿verdad? Por medio de ella comprendemos que Dios dijo, sea el universo y lo fue. Pero los del mundo y los que son de ciencia niegan esta verdad. Para ellos no, para ellos hay otra explicación, pero no, para nosotros es esta. Y así no caemos en el error de creer en la ciencia, falsa ciencia. En muchas cosas sí es buena y benéfica, pero en otras trata de ir en contra de la verdad de Dios. Y ese profeta que nos iba a levantar Dios está en plenitud, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otra figura puede superar esto? Ser el camino, ser la verdad y ser la vida. Nadie. Las Escrituras confirman su vida y su ministerio. Es por eso que nosotros creemos en lo que él hizo, ¿sí? Y que vino de parte de Dios. Nicodemo fue de noche y le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios. Juan 3:2. ¿Y cómo lo sabían estos hombres? Porque eran conocedores de las promesas de Dios, ¿verdad? Que iba a mandar al Redentor. Juan 3:2. Fue de noche a visitar a Yeshua. Jesús le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios a enseñarnos. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ¿a qué vino a enseñarnos? Como les dije, el camino, la verdad y qué es la vida. Pero los del mundo se resisten porque esto no empata, no se ajusta a sus preferencias y chocan. Por eso no les acomoda esta verdad. Juan Bautista también declaró, he ahí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Nos dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo a la gente, mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si sabemos esta verdad, ¿cómo es que vamos a ir a buscar en otro lo que Él y únicamente Él nos puede dar? No es muy sensato, ¿verdad? Confiar en algo que inventó un hombre, que Él se imaginó y lo talló y lo ladró y lo cepilló con un cepillo y lo pintó. No es muy sensato. Es sensato confiar en lo que Dios nos dice en su palabra.
Pablo dijo en Hechos 2:36 que a ese hombre al cual mataron, Dios lo había constituido. Vamos a ver. Hechos 2:36. Sepa pues todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Salvador y Señor. Sobre todo, toda rodilla se doblará en su nombre y confesarán a Dios. Todos, en los cielos, en la tierra. Y el mismo Padre de las luces, nuestro Elohim, da testimonio de su primogénito, de su Yeshua. Santiago 1:17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da procede de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambios ni sombras, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Sí? Todo eso se transforma, pero Él no. Ahora veamos, y cuando introduce al Hijo, al heredero, por quien se hizo todo, Hebreos 1:6 nos dice: para que aquellos que dicen que Él es un ser creado, vean y lean esta parte, ¿verdad? Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. No dice los demás ángeles, pensando que Yeshua sea un ángel, sino dice todos los ángeles de Dios. De esta manera, entendemos que el Señor Yeshua no es un ángel, porque diría entonces los demás ángeles. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en los cielos y la tierra. Filipenses 2:10. Allí dice: porque ante el nombre de Jesús, de Yeshua, se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El mismo Padre da testimonio de su Hijo al decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 1:75. Mateo 17:5. Mateo 17:5, por favor. Veamos cómo el Padre mismo da testimonio de su Hijo. 17:5 dice la palabra. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, escúchenlo. Pero si fuera verdad lo que dicen los del mundo, que todas las religiones te llevan a Dios, entonces no diría aquí en la palabra esto. Dirían: confíe cada quien en su creencia, que al fin y al cabo todas llevan a Dios. Todas te reconcilian con Dios, pero eso es mentira. Aquí no señala solamente a alguien, a uno. Porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puedan salvar, solamente en el nombre de Yeshua. Entonces, todos aquellos que confían en sus dioses, en sus santos, en sus vírgenes, en sus propias
potestades o dioses ancestrales están siendo engañados, ¿verdad? Eso es mentira. Ok. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Si nosotros andamos como merolicos, como locos en las calles, donde sea hablando del Señor, es por eso mismo. Porque sabemos que Dios en el Mesías nos reconcilió con Él. Y quiere reconciliar a usted. Por eso es que tenemos ese ministerio, apenas lo vimos en un manual, esa encomienda, esa comisión de parte de Dios, de hacerlo. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, porque él sabía su llamado. A Dios agradó que en él habitara la plenitud. En Yeshua, en el verdadero, habita la plenitud de Dios. Colosenses 1:19. Por eso es que nosotros no andamos buscando allá afuera, probando con uno, probando con otro. No, nosotros no nos movemos de Él, de la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud. En Él habita la plenitud de Dios. Como decía el Señor Yeshua, Padre, perdónalos. Era alguien que conocía al verdadero. Como decía también, gracias por escucharme. Sabía y confiaba que lo escuchaba, que sus palabras no eran al viento. Yeshua les enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, a confiar en el verdadero, en su Padre, en su diseñador, en su hacedor. ¿Será? Si hubiera sido verdad lo que les digo, lo que dice la gente, para lavarse las manos, salirse con la suya y no escuchar a la gente que le está predicando, no, pues es que cada quien con lo suyo, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas. Todas las religiones al fin y al cabo nos llevan a Dios. Pero eso es mentira, aquí lo está diciendo. Al enseñarles Yeshua, el Padre Nuestro les está enseñando a confiar en uno nada más. Y a desechar todo lo demás. Considerarlo vano. Los apóstoles de Yeshua confiaban en el verdadero. Porque creyeron que Yeshua fue enviado por él. Creyeron en las profecías del Antiguo Testamento, de la llegada del Mesías. Pablo dijo, les anuncio a ese Dios desconocido, ¿verdad? Vamos a verlo en Hechos 17:23. Como les decía, para muchos aún es ese Dios desconocido, no lo conocen. Pero es nuestra tarea podérselos anunciar. Hechos 17:23. Y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, eso es lo que dijo Pablo, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Aún para Dios le dirán Señor. A Dios en su intención se dirigirán a Él como Señor y dirán, sí, Él es mi Dios. Pero aún es desconocido porque no conocen nada de Él, de su carácter, de su voluntad. Lo que hizo en el pasado, las obras por su pueblo, lo que puede hacer ahora. Lo que demanda de nosotros. Por eso es un Dios desconocido aún para ellos. Pero no para los que sí tienen conocimiento. Porque los que sí tienen conocimiento se detienen de hacer lo que sabemos
que a Él le desagrada. Y que si hay temor y reverencia en nuestras vidas, no hacemos, no hablamos, no nos comportamos. No importa que no esté nuestro líder, nuestro pastor, nuestro rabino atrás de nosotros. Tú sabes que los ojos de Él te miran en todo tiempo. ¿Verdad? Por eso. Y los del mundo no. Para ellos no tienen esa conciencia, no la han desarrollado. Que tienen que meterse a estudiarle en su palabra y descubrirán a ese Dios desconocido. Se revelará delante de sus ojos lo que Él es, la grandeza. Y ya no será tan fácil para ellos actuar a la ligereza. Celebrar o participar de ciertas celebraciones que el mundo celebra. ¿Verdad? Porque tú cuando ya desarrollas eso es lo que te ayuda. ¿Verdad? Esteban ante el Sanedrín los exhortó a que no fueran duros. ¿Verdad? Hechos 7:51. Allí nos dice la palabra. ¿Qué les dijo Esteban? ¿Verdad? ¿Cómo les decía? Dice, sin embargo, lo voy a leer desde el 48, dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Donde quepa, donde pueda habitar toda mi gloria. Dice el Señor, ¿o qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? El universo, el cielo, su existencia, la vida. ¿Verdad? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Fíjate ya, ¿con qué autoridad? Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Es toda esa gente que se niega a conocer y seguir al verdadero, son unos tercos y duros y torpes de oídos. Y toda su religiosidad de nada les sirve. ¿Sí? Porque están resistiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Porque cuando se les lleva el mensaje del Evangelio, lo desechan. Y le dan más importancia a lo suyo, a su religión, a su creencia. Y ya vimos que eso Dios lo rechaza. Él quiere que se vuelvan a Él y que lo conozcan. Juan dijo, Él es el verbo de Dios que se hizo carne. Me parece que eso está en San Juan 1:14, ¿no? ¿Sí? ¿San Juan? Parece, vamos a ver, San Juan 1:14, 1:14. Sí, mira, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, de Yeshua, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Verdad? Y el 14 dice, y el verbo, ese verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de Él. ¿Verdad? Ajá. Dice, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, de lo que Él es, nosotros nos sostenemos, vivimos y respiramos para Él. Pablo dijo
al Dios de los siglos, el inmortal. Primera de Timoteo 1:17. Todas estas citas nos hablan de características de Dios inigualables por cualquier otra cosa creada por el hombre. Es por eso que nosotros pues nada nos va a mover y queremos que la gente que aún no había conocido esto venga a conocer al verdadero y se confíe solamente en la verdad, la palabra. Por tanto dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Este hombre conocía al verdadero. Por eso es que sufrió, padeció, experimentó todo tipo de cosas. No dudó. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Para que nuestro tiempo sobre esta tierra sea así. No estemos escondidos, temerosos, dudosos. Dios quiere explotarnos en el escenario profético, espiritual. Ahí quiere explotarnos como a un Pablo, como a un Esteban, como a todos los otros emisarios de Yeshua, a sus apóstoles. Así quiere usarnos. Y así quiere usar a la gente que aún no tiene este conocimiento. Por eso es que les estamos compartiendo porque nosotros confiamos en el verdadero y confiamos en la verdad. Dios tiene claro quiénes sí adoran su nombre en verdad, quiénes sí tienen su espíritu, quiénes sí han sido redimidos, quiénes se guardan de la idolatría y no tienen dioses falsos. Dios tiene en mente quiénes son. Quienes, aunque la carrera sea dura, difícil, no desisten y aún con pocas fuerzas se mantienen fieles, aunque con ello su familia y el mundo estén en contra de ellos, por amor a su nombre. Juan 11:25 nos dice ahí, dichosos aquellos que duermen en el Señor. Juan 11:25, ¿verdad? 11:25. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera o aunque duerma. Porque acuérdense que el Señor enseña que la muerte es como estar dormido. Entonces dice aquí que Él es la resurrección y la vida, y el que crea en Él vivirá, aunque duermamos como nuestros abuelos, como nuestros antepasados, como David, como Jacob. ¿Por qué creen que se dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos? ¿Por qué creen que dicen las Escrituras, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham? Porque para Él, aunque ya están dormidos, están vivos. Pero el resto de la gente, pues no, son muertos. Y mientras uno está muerto en sus delitos y pecados, tú no puedes tener una relación, una conversación con Él. Necesitas nacer de nuevo, como lo dijo el Señor, para experimentar a Dios, para conocer a ese Dios que aún para ti ahorita es desconocido. Dice, he aquí yo le resucitaré en el día postrero. Por eso confiamos en Él. Sabemos, sí, que un día también vamos a dormir, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Dios en su palabra? San Juan 6:40. El Señor experimentó, fue el primero, ¿verdad? Juan 6:40 nos dice, pero esto es para que tomemos confianza. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces no vamos nosotros, acuérdense que está la resurrección de
vivos y muertos, de injustos y justos, unos para condenación y otros para justificación. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ser despertados por el Cordero para entrar en el gozo del Señor. Porque dice que Él nos está librando de la ira. No estamos destinados a sufrir eso. Daniel expresó, este Dios nos conducirá aún más allá de la muerte. Daniel 3:17. Es que toda esta confianza tú la tienes al leer su palabra. ¿Sí? Ya no vives atemorizado, haciendo ritos, haciéndote limpias, pensando que eso se quita o desaparece con eso. Daniel 3:17 nos dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, el rey Nabucodonosor. Entonces, de peligros nos libra. Por eso confiamos en Él. Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6:68. ¿Eso a ti qué te da? ¿Eso a ti qué te transmite? Esas palabras, ¿verdad? Confianza y seguridad. Ya no vives atemorizado como la gente del mundo. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién? ¿En qué? ¿En ese movimiento religioso? ¿En uno mismo? ¿En el mundo? No, en nadie se encuentra lo que tú das. ¿Verdad? Nosotros seguimos al verdadero y tenemos al verdadero. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Fíjate, así les dirás, así les decía el Señor a Jeremías, así les dirás a la gente, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca sus depósitos al viento. ¿Verdad? La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. ¿Verdad? La heredad de Jacob no es como ellos, porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso, e Israel es la tribu de su herencia. Entonces, nosotros, como Israel, confiamos en el verdadero. El apóstol Pablo exclamó, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria lo que nos haga falta. ¿Verdad? El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Juan el apóstol dijo, Dios aplastará a Satanás en breve debajo de sus pies. David exclamó,
Tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor de los ejércitos. Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y durmió Esteban. Confiaba en él. ¿Verdad? Pablo dijo, Dios nos tiene guardada la corona de la vida. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:10. Dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Usted que nos ve y a los hermanos, aquí dice que sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esa vida que no va a pasar, que no va a haber tiempo, que no va a haber enfermedad, dolor, es para solamente aquellos que tienen conocimiento de Él. Porque a los que le digan, Señor, Señor, les dirá, no los conozco. Hacedores de maldad, apártense de mí. Porque no creyeron en el Evangelio, porque amaron más al mundo, amaron sus propias tinieblas más que la luz, no se acercaron a Dios para que sus obras no fueran reprendidas. Entonces, ustedes mismos están cerrando las puertas. Filipenses 3:20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Fíjate, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Por eso nos aferramos a lo de la tierra. Dice, nuestra ciudadanía es del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Conocemos y confiamos en que Él dijo que iba a regresar. Nuestros hermanos los apóstoles y todos los que vivieron en su tiempo murieron con esa esperanza. Pero Pablo habló de esto en Corintios. Dijo, no ignoréis acerca de los que duermen en el Señor. Porque nosotros no precederemos, dice, los que estemos vivos, no nos adelantaremos a los que murieron antes en el Señor. Ellos serán despertados primero y luego nosotros, si aún seguimos vivos, seremos transformados. Este cuerpo de carne va a ser transformado en un espiritual, con gloria, como semejanza al de nuestro Salvador. ¿Verdad? Juan 4:42. Y dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Si todo esto que hemos hablado hoy te ha convencido de quién es el verdadero y que necesitas la verdad para conocerlo, entonces se está cumpliendo esta palabra, ¿verdad? Y ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Sin dudar, tú debes de dejar y abandonar todas esas creencias falsas y confiar en el Salvador. Yo te invito a que te acerques, a que te comuniques con nosotros para poderte aconsejar cómo se puede hacer. Pero el hombre adora y teme lo que no sabe. Por ejemplo, teme a fenómenos naturales, teme a profecías que no han tenido su cumplimiento. Adopta las ideas de los egipcios, de cualquier otra cultura. Se cree de movimientos religiosos. Por ejemplo, ha adoptado cultos a la muerte, cultos a la madre y al hijo, culto a los ángeles, a santos, a vírgenes. Hasta le rinde culto a la naturaleza, le llama la madre tierra. Hace altares antes que a su creador.
O sea, cree más en los talismanes, en los atrapasueños, horóscopos, brujería, en todas esas corrientes, en la nueva era. Daniel 3:14. Esto va a pensar la gente de nosotros. Por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Que se está celebrando en México, les celebran según el Día de los Muertos. También han adoptado lo del Halloween. Pero bueno, nosotros no nos postramos ante ese ídolo babilónico, ¿verdad? Daniel 3:14. Dice, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses? ¿Ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Así han de pensar de nosotros, ¿por qué ustedes no adoran el 12? ¿Por qué ustedes no van al panteón? ¿Por qué ustedes no ponen velas? ¿Por qué ustedes no se ponen la ceniza? ¿Verdad? Y muchas otras cosas. ¿Verdad? Juan 4. Juan 4 del 19 al 24 nos dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué esta cita habla de nuestro tema? ¿Por qué nosotros confiamos en el verdadero y en la verdad? Porque aquí lo dice, lo está diciendo. La gente del mundo adora lo que no conoce, lo que no sabe. Pero nosotros tenemos fundamentos sólidos. El fundamento de nuestra fe está firme, ¿verdad? Sabemos que nuestro Redentor vive, que Dios lo levantó al tercer día, y está a la diestra, y que el Señor conoce a todos aquellos que le han entregado su vida. Hay camino que al hombre le parece derecho. Eso es lo que hacen los demás del mundo. Pero su fin es de muerte. En ese día me dirán, Señor, Señor. Y les dirá el rey, no los conozco, no sé quiénes son. Pero dirán, Señor, yo hice mandas, Señor, yo te prometí esto, Señor, yo me tatué tu cara en el pecho, Señor, yo traía colgado. Sí, pero en tus obras traías a Satanás, en tu diario vivir. No es lo externo, sino interno, donde quiere Dios el cambio. No quiere que aparentes nada más ser buena persona. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Eso es lo que nos dice Dios. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Verdad? Ustedes honran al hombre y le creen más y siguen al hombre antes que a Dios. ¿Qué les dirá a toda esta gente que se niega a creer en el verdadero y aceptar la Biblia como la verdad? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Porque no pueden permanecer en él, porque en él hay santidad. Y el hombre está
Sus mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. Y solo hay una forma de reconciliarse, de que el precio o el pago por sus maldades y iniquidades sea cubierto, es a través de él aceptar el sacrificio del Cordero. Y dice también la palabra, sean santos, pues yo soy santo. Entonces, quien no cubra ese requisito, pues está excluido de la presencia de Dios. Está excluido del verdadero y no tiene la verdad. Como dice la palabra, que aquel que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no ve? Entonces dice que la verdad no está en él. El verdadero no está en él, porque no está cambiando para nada. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces hay una unidad ahí, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El fin de todo discurso es adora y teme a Dios. Santiago 5:20. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Allí dice, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, ese es nuestro único fin con este video. Que los hermanos no se les haga fácil hacer amistad con el mundo. No vuelvan como el perro a comerse su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en su estiércol. Que recuerden que es mejor no haber conocido el camino de la verdad y volverse atrás. ¿Sí? Porque entonces un día verán cara a cara aquel que traspasaron, del cual que pretendieron según burlarse. Y aquellos que no lo conocen y que tienen una creencia religiosa, mejor se acerquen y confíen en el verdadero y en su verdad, para que no sea en vano todo el tiempo recorrido, invertido. Porque dice la palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano los que la edifican. En vano que tú quieras hacer pasar tu religiosidad por lo espiritual. Religiosidad es una y espiritualidad es otra. La religiosidad es externa, la religiosidad es externa, ¿verdad? Pero una comunión diaria con Dios es interna. Te lleva a cambios internos, a tomar nuevas decisiones, tener nuevo enfoque. Y lo demás nada más es aparentar. Ser justo, ser piadoso. Pero vas a terminar siendo como un sepulcro blanqueado, pero interiormente hediendo, apestando a huesos de muerto. A inmundicia. Y es por eso que pues, de parte de Dios no podrás ver nada. ¿Verdad? Entonces, gracias. Esperamos les ayude este tema a poder encontrar al verdadero. Acérquense al verdadero. Lean el Evangelio de San Juan. Lean Romanos 10, 9 y 10. Lean San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vuelvan a ver este video, y al principio dimos una cita donde nos decía la palabra en Lucas 2:11 que nos ha nacido un Salvador. Vuelvan extraigan todas las citas de este video
y se van a dar cuenta por qué confiamos en el verdadero y en su verdad. Despide su hermano Jorge Shalom. Un saludo para todos y Elohim los guarde a todos.